Hola, buenos días a todos. Creo que está ya mi compañera Erika dándoos la bienvenida también a través del chat. Creo que ya tenemos quórum. Hemos empezado con un poquito de retraso, pero antes de nada, pues quería daros a todos las gracias pues, por reservar hoy un ratito de vuestro tiempo para estar con nosotros. El tiempo de todos yo creo que siempre es muy finito y valioso, o sea que de verdad que muchas gracias por asistir hoy y esperemos que os resulte interesante lo que os vamos a contar, ¿vale? Y lo que queremos compartir hoy con vosotros. Recordaros también que a lo largo de la sesión vamos a tener el chat y las preguntas abiertas, ¿vale? Tanto José María como yo y mi compañera Erika vamos a estar un poco pendientes de las preguntas que nos lancéis, pero probablemente las vayamos guardando y hagamos una sesión de QA al final de la charla, ¿vale? Para dar un poco respuesta a todas las preguntas que os vayan surgiendo o a las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? La idea de hoy es que estamos aquí para daros la charla, mi compañero José María Genzor y yo. José María es el responsable del equipo de Cloud Solutions dentro de Plain Concepts, que está al cargo de todos los proyectos que hacemos relacionados con infraestructura y relacionados con Azure y con Microsoft 365 principalmente, que es el tema o las áreas, ¿no?, de las que os vamos a hablar hoy, ¿vale? Por mi parte, pues yo soy Iván González, soy uno de los fundadores de Plain Concepts y en el día a día mi papel es responsable de la oficina que tenemos aquí en Madrid. Hemos trabajado ya con, creo que bastantes de vosotros, con bastantes universidades en España, pero creo que al mismo tiempo pues hay muchos otros que no nos conocéis o que no conocéis exactamente qué es lo que hacemos. Y vamos a dedicar un poquito de tiempo también a contaros quiénes somos y qué hacemos dentro de Plain Concepts. Esto es la agenda que teníamos preparada para hoy. Aunque habíamos reservado un slot de hora y media, creo que vamos a intentar ajustarlo a una horita y poco, porque al final, si no, yo creo que se empieza a hacer ya un poco largo y tedioso el escucharnos a nosotros hablar todo el rato, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos en Plain Concepts y sobre todo qué hacemos, ¿vale? Qué tipo de proyectos hacemos. Vamos a hacer un foco durante la charla en una primera parte en todo lo que es relacionado con seguridad, tanto en Azure y Office 365, y os vamos a contar la experiencia del trabajo que hemos hecho con el CCN CERT aquí en España respecto a las guías de seguridad de implementación de Azure y Microsoft 365. Os vamos a contar un poco nuestras experiencias y nuestras lecciones aprendidas trabajando con Microsoft 365 y os vamos a contar un poco cómo vemos que podemos ayudaros en la implantación de Microsoft 365 y después en la implantación de Azure, y os vamos a hacer un pequeño update sobre un proyecto que ya llevamos haciendo varios años con el equipo de Rediris, que está enfocado a las universidades, que es esa integración entre SIR 2 y Microsoft 365 que algunos de vosotros ya estáis utilizando y que recientemente hemos hecho una actualización de esa solución. Y ya por último os vamos a contar un proyecto que hemos hecho recientemente con el equipo de Microsoft en Estados Unidos para los eventos, porque bueno, pues todo esto del COVID pues ha impactado mucho en las empresas y mucho a la hora de cómo se gestionan estos eventos, ¿no? Cómo se organizan estos eventos, ¿no? Yo creo que las universidades probablemente también habéis tenido aquí vuestros desafíos a la hora de cómo seguir impartiendo las clases, ¿no? Durante esta época, y vamos a ver un poco la aproximación que ha hecho Microsoft para sus eventos y cómo esto quizás lo podéis aprovechar vosotros también dentro de las universidades, ¿vale? Os vamos a contar un poquito sobre
quiénes somos y qué hacemos en Plainconcepts, ¿vale? Ahora somos un equipo aproximadamente de unas 350 personas. La empresa es una empresa española. Aquí en España tenemos sedes pues, en Madrid, en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Coruña, León, y recientemente pues, han abierto también 2 oficinas en Zaragoza y en Santander, ¿vale? La empresa, estamos principalmente focalizados en productos y tecnologías Microsoft, y ahí es donde está nuestro expertise y donde llevamos años trabajando, ¿no? Somos, para orgullo nuestro, además nos lo han dicho hace poco, pues la empresa en Europa con mayor número de MVPs, lo cual pues, nos hace sentir muy orgullosos, y creo que demuestra también pues, que las capacidades técnicas, ¿no? y los skills que tenemos dentro de la compañía relacionados con productos y tecnologías Microsoft pues son buenos, ¿no? Ya os digo, aproximadamente unas 350 personas. Tenemos oficinas también fuera de España, sobre todo una en Redmond, que es donde trabajamos con el equipo de Microsoft, lo cual, bueno, pues nos permite tener cierto acceso a cierta tecnología pues un poco antes de que salga a la calle o de que salga a la luz, ¿no? Estos son algunos de los reconocimientos, muchos de ellos por parte de Microsoft, que hemos obtenido en estos 13-14 años que llevamos en marcha con la compañía, pero sobre todo quería centrarme en esta parte, y es que conozcáis un poco más qué es lo que hacemos, porque con algunos de vosotros hemos trabajado pues, en áreas muy particulares, otros a lo mejor no nos conocéis de nada, pero creo que incluso con aquellos con los que hemos trabajado igual nos tenéis identificados en ciertas áreas en particular, pero en cambio en otras no tanto, ¿no? Una de las líneas, por ejemplo, con las que llevamos 2 años trabajando con Microsoft es todo el área de inteligencia artificial. Ellos tienen un departamento que se llama el iLab, que se montó hace 1 año y medio, 2 años, y llevamos trabajando con ellos desde el principio, haciendo proyectos relacionados con Machine Learning, con Deep Learning, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro área donde llevamos años trabajando es en todo lo relacionado con Big Data o el tratamiento del dato. Y de hecho ahí incluso tenemos un producto que se llama Sidra, que permite acelerar la adopción o acelerar la implantación de soluciones de Data Lake, que van un poco más allá y que intentan dar solución a toda la problemática pues, de gobierno del dato, seguridad del dato, gestión del dato, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con algunos de vosotros hemos trabajado en el área de DevOps, de cómo implantar DevOps dentro de una organización y cómo integrar eso dentro de los equipos de desarrollo y cómo hacer llegar eso a los entornos de producción. Tenemos un equipo de UX UI, de diseño, que trabaja principalmente en el diseño, en la interfaz gráfica de las aplicaciones que nosotros desarrollamos, pero hay clientes que también nos han pedido ayuda específicamente a veces solo en ese área, pues porque a lo mejor ellos tienen su propio músculo de desarrollo, pero a lo mejor no tienen esos equipos de diseño dentro de esos equipos, ¿no? de trabajo, ¿no? Y ahí pues, se han apoyado en nosotros. Otras áreas donde estamos y donde hemos hecho muchos proyectos, pues todo lo relacionado con cloud computing, ¿no? Aquí, pues los que nos conocéis más sabéis que llevamos tiempo con esto. Arrancamos en el año 2010 con Azure, de la mano de Microsoft, pues con la retransmisión del Mundial de Fútbol con la gente de Telecinco, y pues desde ahí, pues imaginaros, hemos hecho este recorrido de 10 años ayudando a los clientes en esta transición a la nube, ¿no? Que en los últimos años se ha acelerado. Es cierto que aquí todavía tenemos recuerdos de cuando íbamos a hablar de la nube en el año 2010-11, ¿no? Que nos miraban un poco como a marcianos, ¿no? De, oye, que me vienen a contar estos de la nube, pero eso ha cambiado totalmente y realmente en el último año, 2 años, la atracción viene más de vosotros, del lado de los clientes, que nos estáis pidiendo, oye, quiero hacer cosas en la nube, quiero ir a la nube, quiero ir a la nube, pero no a cualquier coste y no de cualquier manera, ¿no? Que yo creo que es lo importante en esto, ¿no? Que no es ya si voy o no voy hacia la nube, sino un poco para qué y cómo, ¿no? Otro área
dentro de nuestro equipo, digamos, de I+D, es pues todo lo relacionado con blockchain. Trabajamos mucho con Microsoft en todo lo que es realidad mixta y realidad aumentada. Conocéis que Microsoft tiene un dispositivo de realidad aumentada que son las HoloLens, que bueno, prácticamente es un dispositivo único en el mercado por sus características. Y aquí pues hay mucha gente que estáis explorando el cómo utilizar toda esta tecnología para la docencia, por ejemplo, ¿no? O para la investigación, cómo se puede aprovechar eso. Y hay escenarios, y nos estáis planteando escenarios, la verdad, que muy, muy interesantes, ¿no? Todo aquello relacionado con IoT, aquí tenemos mucha experiencia en el sector, vamos a decir, industrial, que es de donde quizás a lo mejor nace todo esto, pero eso se está trasladando también a otras áreas, ¿no? Como pueda ser para nosotros todo lo que es relacionado con Smart Cities, por ejemplo, y ahora con Smart Spaces, ¿no? Y además, a raíz de todo lo relacionado con el COVID, pues la gestión de espacios coge todavía quizás más relevancia, y la gestión de espacios unida a la sensorización de esos espacios pues está, digamos, que cobrando mucha fuerza, ¿no? Y están surgiendo muchos escenarios de estos relacionados con el COVID, ¿no? Y después, digamos que otras dos áreas en las que llevamos desde el principio trabajando es todo lo que es relacionado con el desarrollo de aplicaciones web o aplicaciones móviles, ¿vale? Siempre un poco en el ámbito de las tecnologías Microsoft, y todo lo que es desarrollo para la plataforma Microsoft 365, ¿de acuerdo? Digamos que Microsoft 365 lo vemos con dos prismas, un prisma más, vamos a decir, de infraestructura que lidera el equipo de José María, pues donde trabajamos, ahora os contaremos, ¿no? Pues desde implantaciones, migraciones de Exchange, gestión de identidad, etcétera, etcétera. Pero a su vez Microsoft 365, aunque es una herramienta que se puede utilizar out of the box, también es una herramienta que me sirve para construir cosas encima, ¿no? Pues puedo construir soluciones encima de Teams, puedo construir soluciones encima de SharePoint, y ahí tenemos un equipo que está especializado también en el desarrollo de todo este tipo de soluciones, ¿vale? Esto es para que nos ubiquéis un poquito así rápidamente y sin daros mucho la data de en qué áreas estamos trabajando, ¿vale? Y un poco también en qué tecnologías estamos trabajando, ¿vale? Aquí un poco el modelo de trabajo con los clientes que hacemos básicamente va en tres líneas, ¿no? Hay clientes que trabajan con nosotros en un modelo, vamos a decir, más de proyecto llave en mano, ¿no? Donde hay un proyecto que nosotros nos encargamos pues de la gestión, de la ejecución, puesta en marcha, etcétera, del proyecto. Hay clientes que tienen sus propios equipos y que lo que nos demandan es más, a lo mejor, una ayuda desde el punto de vista, vamos a decir, o el prisma de la pura formación a sus equipos, ¿vale? Y hay una pata intermedia que nosotros llamamos mentoring, que es, digamos, similar a la consultoría en el sentido de que no es una formación enlatada donde, oye, hay un temario estándar que se cuenta, sino es trabajar en concreto en la problemática del cliente y sobre todo ayudaros a que seáis autónomos y seáis capaces de caminar, ¿no? Cuando tenéis vuestros propios equipos, pues muchas veces lo que nos decís es, oye, yo quiero que me ayudes a capacitarme, y lo que nosotros no queremos y vosotros no queréis es en muchos casos que tengáis que depender de nosotros, ¿no? A nosotros nos gusta transferiros lo que hemos aprendido, transferiros nuestras experiencias y que vuestros equipos puedan tener ese conocimiento y caminar solos, ¿no? Y esto, hablando de la nube, es muy importante porque uno de los principales retos que vemos en la gente a la hora de ir hacia la nube o hacia la adopción de la nube es que muchas veces los equipos pues no están todavía preparados, no tienen a lo mejor la experiencia suficiente y en cierta medida pues a veces buscan un apoyo, ¿no? Oye, cuando me enfrento a un desafío, cuando me enfrento a una duda, tener a alguien al lado a quien poder recurrir y pedir consejo, ¿no? En el sentido de, oye, me estoy encontrando con este problema, veo estas opciones, ¿cuál me recomiendas o cuál crees que sería la más adecuada, ¿no? Pues es una manera en la que podemos también trabajar con vosotros, ¿vale? Bueno, una de las lecciones, ¿no?, que hemos aprendido durante estos años, ¿no?, y es que lo que os comentaba anteriormente es que podemos ir hacia la nube, podemos adoptar la nube, pero
ya la pregunta empieza a no ser el sí o sí no, sino el cómo, ¿no? Y ahí empiezan a surgir un montón de derivadas acerca de cómo trabajo con la nube, ¿no? Surgen derivadas y surgen preguntas respecto a la seguridad, respecto a la monitorización, respecto al backup. Cuando yo estoy hablando de a lo mejor en Azure, ¿no? De ejecutar una máquina virtual en Azure, pues muchas veces quizás lo de menos es tener esa máquina virtual funcionando en Azure, sino que todo lo que hay alrededor de la gestión de esa máquina virtual, ¿no? Pues como decía, backup, monitorización, disaster recovery, seguridad, ¿no? Y uno de los temas que siempre surgen en esa conversación es el tema de la seguridad. Y aquí hace aproximadamente algo menos de un año hicimos un acuerdo entre Microsoft, el CCN CERT y Plain Concepts para ayudar a todo lo que son administraciones públicas, pero también organismos privados a hacer una adopción segura de la nube, ¿vale? Sabéis o conocéis que existe el Esquema Nacional de Seguridad, que tiene diferentes niveles, y un poco lo que planteaban pues las diferentes administraciones y las diferentes empresas al CCN CERT es que, bien, está muy bien que me digas cuáles son los requisitos que tengo que cumplir, pero lo que falta muchas veces es esa traducción entre, vale, este es el requisito que me pides que cumpla, pero ¿cómo hago para cumplir ese requisito cuando estoy trabajando con Azure o cuando estoy trabajando con M365, ¿no? Porque ahí hay un gap, ¿no? Y tú me estás pidiendo que cumpla con algo, pero no me estás indicando específicamente el cómo, y menos el cómo en Microsoft 365 o en Azure, ¿no? Y la idea de estas guías era, pues, precisamente ayudar a la adopción del Esquema Nacional de Seguridad, dando una pauta muy clara para decir, oye, si estás en Azure o si estás en Microsoft 365 y quieres cumplir con el NS nivel alto, en este punto lo que tienes que hacer es esta actividad en concreto, o establecer esta configuración dentro del portal, por ejemplo, de Microsoft 365, ¿no? Y esa guía, la idea es que quite, pues, muchas, digamos, pensadas, ¿no? De cómo cumplir con ese requisito y que sea más, de algún modo, una checklist que permita ir siguiendo toda esa guía y estableciendo esa configuración, y que sepamos que al final de establecer esa configuración, de algún modo ya voy a cumplir con los requisitos del NS, ¿vale? Sabéis que, pues bueno, en la nube, ¿no? Pues Microsoft tiene, tanto Microsoft 365 como Azure están certificados con el NS. Eso es, digamos, el trabajo que tiene que hacer Microsoft, y que ya, en cierta medida, o por una parte que nos da ya hecha y que vamos a tener ya cubierta simplemente por el hecho de utilizar Microsoft 365 o Azure, pero es cierto que al final esto es un tema de responsabilidad partida, es decir, hay una parte que Microsoft nos va a ayudar y Microsoft se va a encargar de hacer para cumplir con el NS, pero eso no quiere decir que todo el trabajo esté hecho, es decir, hay una parte que nosotros vamos a tener que hacer, ¿no? También veis un poco que en función del modelo de adopción a la nube, ¿no? Si estamos hablando más de un servicio PaaS, ¿no? O estamos hablando de un servicio IaaS, pues esa balanza va a caer más del lado de Microsoft o más de nuestro lado, ¿vale? Pero es cierto que en ningún caso el 100% de esa responsabilidad va a ser de Microsoft, y vamos a tener que hacer un trabajo por nuestra parte, ¿vale? Entonces, ahí es donde hemos trabajado en la construcción de estas guías. Básicamente se han hecho relacionadas en dos áreas, ¿no? Como os decía, en Microsoft 365 y en Azure, y a día de hoy os vamos a indicar un poco qué servicios se cubren, ¿vale? Porque quizás sobre todo en la parte de Azure, donde el número de servicios a día de hoy es muy extenso, podemos estar hablando de más de 100 servicios, pues a día de hoy las guías tienen un alcance limitado, ¿vale? Pero irán creciendo, iremos añadiendo nuevos servicios y iremos actualizando estas guías con nuevos servicios. Ya las tenéis disponibles, están publicadas en la página del CCN CERT, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenéis las guías relacionadas con Azure, ¿no? Donde veis que hay una guía de configuración segura para Azure, que es la 884A, que es, digamos, la guía, digamos, inicial o principal, donde nos va a dar la pauta de aquellos servicios que nosotros llamamos básicos o fundacionales, es decir, servicios que prácticamente
casi diríamos que vayas a hacer lo que vayas a hacer en Azure, los vas a necesitar o los vas a tener que tener en cuenta, ¿vale? Y sobre esa capa base de servicios fundacionales que están cubiertos en la guía 884A, se han añadido guías específicas para el uso de Kubernetes, para el uso de SQL Azure y para el uso de Cognitive Services, ¿vale? ¿Por qué hemos añadido estos? Porque quizás uno de los escenarios más comunes o más frecuentes en Azure es el de aplicaciones web o APIs, ¿no?, que detrás tienen una base de datos, ¿no? Eso en volumen es quizás uno de los escenarios más típicos, ¿no? Entonces la idea es cubrir todos esos escenarios de, oye, yo soy una administración pública o soy una empresa privada que no estoy obligado a cumplir con el NS, pero muchas de ellas voluntariamente están adoptando, ¿no?, el NS, pues tengo la guía de decir, oye, ¿cómo despliego una aplicación web con su base de datos dentro de Azure de una forma segura, ¿vale? Esto es lo que cubre por la parte de Azure. Dentro de lo que son servicios esenciales, esa primera guía que os decía, la 884A, se cubren estos servicios que veis ahí, pues desde Azure Active Directory a cómo trabajar con RBAC para establecer un modelo de roles y permisos adecuados dentro de Azure, autenticación multifactor, que es muy importante y sobre todo para todos aquellos usuarios que tengan, digamos, unos privilegios elevados, como puedan ser los administradores, cómo trabajo con la monitorización desde el punto de vista de operación, pero también desde el punto de vista de seguridad con Azure Sentinel, que es el SIEM que existe dentro de Microsoft, la gestión de secretos, la gestión de las VPNs, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo aquello que consideramos elementos o piezas que son, vamos a decir, esenciales en muchas soluciones o muchos despliegues que se realicen en Azure. Y por la parte de Microsoft 365, la guía, las guías están estructuradas otra vez en estas 4, donde hay una inicial, que es la 885A, que vuelve a cubrir esos servicios o esa capa, digamos, de servicios fundacionales, y después existen guías específicas para la adopción de SharePoint, para la adopción de Exchange y para la adopción de Microsoft Teams, que son, vamos a decir, creemos los servicios más extendidos o más utilizados en todos aquellos que ya estáis utilizando Microsoft 365 o lo vais a utilizar, ¿vale? Dentro de lo que es la guía, digamos, de servicios esenciales, pues se cubre un poco todas estas áreas que veis ahí, que es relacionado con la autenticación, los roles, los permisos de acceso, la auditoría, etcétera, etcétera, dentro de vuestros tenants de Microsoft 365, ¿vale? Porque muchas de esas configuraciones dentro de Microsoft 365 son comunes a los diversos servicios que hay a su vez dentro de Microsoft 365, ¿vale? Y después ya viene lo que es el detalle particular o específico de cada servicio, que es lo que os decía. Esto ya está reflejado en la guía de Exchange, en la guía de SharePoint o en la guía de Teams, ¿no? Que, por ejemplo, pues en la guía de Teams es donde hemos visto, pues durante el COVID, pues mucha demanda tanto de implantación de Teams, pues por la situación que nos ha surgido a todos, ¿no? Pero la siguiente conversación o la siguiente pregunta es, vale, oye, ya lo tengo desplegado, pero ¿cómo me aseguro de que esto está desplegado en condiciones, ¿no? Y si lo miro desde el prisma seguridad, ¿cómo sé que eso está, vamos a decir, lo más seguro que posible y cumple con los requisitos del NS, ¿vale? Aquí pues, queríamos haceros conocedores de que esto existe, ¿vale? No sé cuántos de vosotros a lo mejor ya teníais constancia de la existencia de estas guías, pero la adopción que estamos viendo es muy alta. Estamos viendo que resulta muy útil a los clientes, a la gente que va a implantar estas soluciones, y las tenéis todos a vuestra disposición, ¿vale? O sea que las podéis conectar a la página del CCN CERT, os las podéis descargar y mañana mismo, hoy por la tarde, podéis estar adoptando las medidas que vais a ver reflejadas en estas guías, ¿vale? Aquí pues hay clientes que esto lo han hecho ellos directamente, y hay clientes pues, que nos han trasladado un poco la petición de decir, oye,
evalúa cuál es mi situación inicial, evalúa cuál es el gap que hay entre mi configuración actual y la configuración que debería de haber para cumplir con esto y ayúdame a hacer los cambios para implementar estas guías, ¿no? Pero bueno, aquí os podemos ayudar de múltiples maneras, ¿vale? Respecto a nuestra experiencia con Microsoft 365, pues con muchos de vosotros, no, unos cuantos yo creo que ya hemos trabajado. Todo esto, digamos que originalmente los proyectos, ¿no?, partieron desde un punto de vista sobre todo de migración, ¿no? Gente que veníais de entornos on-prem, ¿no? Pues entornos de Exchange on-prem, entornos de SharePoint on-prem, entornos incluso de Skype on-prem, ¿no? Y que habéis ido haciendo esa transición de ir del entorno on-prem a ir hacia la nube, ¿no? Y ahí pues hemos trabajado con muchos de vosotros en estas migraciones, ¿no? Es cierto que a día de hoy ya muchos de vosotros ya estáis en Microsoft 365, quizás digamos que el número de migraciones cada vez será menor porque la mayoría de la gente ya está utilizando estos servicios, y entonces digamos que la conversación se traslada más de la migración a otras conversaciones digamos un poco ya más centradas en el uso de Microsoft 365, ¿no? Otro área donde hemos trabajado mucho con las universidades es en todo lo relacionado con la gestión de identidad, porque es una necesidad en muchos casos a la hora de ir hacia la nube, ¿no? De cómo hago esa federación, cómo hago esa extensión de la identidad que yo tengo hacia la nube, y aquí pues hemos trabajado con vosotros pues desde implantaciones de ADFS para aquellos que tenéis un entorno digamos más Microsoft, o el proyecto que os contaremos al final y que creo que a lo mejor ya muchos conocéis, que es la integración entre SIR 2 y Microsoft 365 pues como pasarela para gestionar la identidad a aquellos que no tenéis a lo mejor, pues, por ejemplo, directorio activo on-prem o ADFS, ¿no? Y habéis optado por esta otra vía de integración. Pero digamos que esas migraciones iniciales ahora muchas se han trasladado en otras conversaciones, que es la de, oye, ¿cómo hago una gestión correcta de esto, ¿no? Y esto nos pasa tanto con vosotros, con las universidades, como con la empresa privada, ¿no? Y es cómo hago un diseño y una implantación de un modelo de gobierno para una correcta gestión de Microsoft 365, ¿vale? Algo que parece trivial, pero después no lo es, ¿no? Y además, quizás con la complejidad añadida de que hay muchos servicios dentro de Microsoft 365, cada vez más servicios, porque Microsoft va añadiendo nuevos servicios dentro de la plataforma, y muchas veces cada servicio pues tiene sus especificidades, ¿no? y sus particularidades que hay que gestionar, ¿no? Pues desde cómo se van a gestionar los permisos, a si voy a dar acceso a mis usuarios a ese servicio o no, ¿no? Porque a lo mejor yo dentro de mi universidad pues no quiero que todo el mundo tenga acceso a Stream, o no todo el mundo tenga acceso a Power Automate, ¿no? Y quiero controlar eso, o si quiero dar acceso, ¿qué va a poder hacer cada uno, ¿no? Y cómo voy a arreglar o a marcar las pautas para trabajar con esto. Esto es algo que llevamos ya años haciendo y donde os podemos ayudar, ¿no? Donde tenemos ya, digamos, ciertas pautas, ciertas buenas prácticas que ya hemos puesto en marcha, y que en general muchas veces son trasladables relativamente fácil de un cliente a otro, ¿vale? Otro aspecto donde hemos ayudado mucho a universidades y empresas es a veces en todo lo que es relacionado con autoservicio, ¿no? Las universidades tenéis una particularidad muy concreta, y es que el número de usuarios que tenéis es muy alto, ¿vale? Pues ojalá en España hubiese muchísimas empresas con 25.000, 100.000 empleados, pero la realidad es que no hay tantas, ¿no? Pero sí las universidades os encontráis con unos volúmenes de usuarios comparado con lo que es la empresa privada muchísimo más alto, ¿no? Y eso muchas veces pues tiene a veces un coste de gestión, ¿no? o de operación, donde automatizar las cosas empieza a coger más relevancia, ¿no? Lo mismo pasa en la empresa privada, sobre todo cuando son organizaciones ya muy grandes, ¿no? Y aquí hemos trabajado con vosotros en todo lo que es relacionado quizás con la automatización primero,
y por el otro lado con intentar llevar modelos de autoservicio, ¿no? Donde el usuario se pueda provisionar las cosas de manera autónoma, pero que además detrás no haya una persona ejecutando esas tareas, sino que eso se haga, digamos, de manera automática, lo cual permite nos reduce errores, nos reduce tiempos, nos permite ser sistemáticos a la hora de hacer las cosas, de que siempre se hagan de la misma manera, y ayuda mucho al buen gobierno, es decir, porque vamos a tener un proceso muy claro de que cuando alguien me solicite, por ejemplo, un grupo en Teams, cómo se va a gestionar, ¿no? Y cómo se va a dar los permisos, cómo se va a inventariar, etcétera, 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 ¿vale? Porque si no, lo que sucede en entornos tan grandes como el vuestro es que es fácil que estos escenarios exploten de alguna manera, porque los usuarios le ven mucho valor, le empiezan a sacar partido y lo empiezan a utilizar de una manera rápida, y en cierta medida, pues lo que nos transmiten muchas veces los equipos de IT es que por un lado están encantados de esa explosión, ¿no? Porque eso significa adopción y significa sacar partido de estas herramientas, pero por el otro lado está el punto de equilibrio de decir, vale, pero al mismo tiempo quiero mantener el control, ¿no? Y quiero tener cierto control sobre la situación, ¿no? Ahí hemos trabajado pues con vosotros en escenarios de automatizar las cosas pues dentro de un orquestador, por ejemplo, y aquí pues bueno, la variedad de orquestadores a veces es amplia, ¿no? Y también mucho en ese escenario, sobre todo de self-service, pues de integrar esto dentro de un ITSM donde el usuario final pues pueda lanzar una petición y esa petición, digamos, se complete o se ejecute de manera automática y no manual dentro del sistema, ¿vale? Otra cosa que creo que es importante en nuestro caso, y pues bueno, porque llevamos muchos años peleándonos, pues ya antes de que se llamase incluso Office 365, ¿no? Bueno, muchos de vosotros también ya trabajabais con esto antes, ¿no? Es la experiencia un poco en todos los servicios, ¿no? Es decir, el poder llegar a trabajar con vosotros, ya no solo a lo mejor, digamos, en Exchange y SharePoint, sino también cubrir pues otras áreas como puedan ser Teams, como pueda ser la integración de la voz con Teams, que es algo que también está cogiendo cada vez más peso, ¿no? De cómo utilizar Teams pues para todo lo que es voz IP, hasta el punto del desarrollo, ¿no? Que después os contaremos después encima de la plataforma. Y una cosa, y aquí la verdad es que tenemos que daros las gracias, es que la posibilidad de trabajar con vosotros en entornos universitarios nos ha ayudado también a aprender muchas cosas, ¿vale? Y nos ha ayudado a aprender muchas cosas en el aspecto de que os comentaba antes, de trabajar con volúmenes de usuarios muy grandes, ¿no? Una experiencia que os queríamos compartir y en cierta medida hasta dar las gracias es la experiencia que hemos tenido ahora durante el COVID con la Junta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues cuando todo esto surgió, pues ellos a través de Microsoft se acercaron a nosotros para ver cómo podíamos ayudarles a automatizar o a provisionar un entorno dentro de Teams, pues para que los alumnos, en este caso de infantil, primaria y secundaria, pudieran utilizar Teams para, bueno, continuar, digamos, con las clases con la mayor normalidad posible, ¿no? Esto requería ser muy rápidos, tener esto funcionando muy rápido y básicamente lo que hicimos fue desplegar un tenant de Microsoft 365 que no existía, se desplegó un tenant nuevo, se provisionaron todos los usuarios, tanto de alumnos como profesores, como personal de administración y servicios de los diferentes centros, y se provisionaron todos los grupos dentro de Teams pues para las diferentes clases, añadiendo pues al profesor y a los alumnos, digamos, que eran partícipes o asistentes a esas clases, ¿no? Estamos hablando de un volumen de más de 700.000 alumnos, más de 80.000 profesores y más de 40.000 clases que provisionamos en una semana. Es decir, fue un tiempo muy corto desde que se creó Altena hasta que se aprovisionó todo lo que había ahí, ¿no? La clave para poder hacer esto en tan poco tiempo, pues básicamente fue la automatización, ¿no? El hacer esto a través de scripts, porque lógicamente este trabajo hecho de manera manual pues nos hubiese llevado considerablemente más tiempo, ¿no?
Y aquí, pues, el desafío era, pues, bien, tenemos conocimientos de automatización, tenemos conocimientos de scripting, pero ¿cómo podemos hacer esto en tan poco tiempo, ¿no? Y aquí teníamos, pues, lecciones aprendidas del trabajo con vosotros, del trabajo en entornos con un número de usuarios tan grande, ¿no? Y ahí, pues, básicamente, pues nos topamos principalmente con los problemas relacionados con los throttling de las APIs de Microsoft 365, es decir, las APIs de Microsoft 365 yo no las puedo bombardear a peticiones porque llegado un momento me va a empezar a bloquear, ¿no? Vamos a decir que casi considera que estoy haciendo un ataque y me va a limitar el número de peticiones que yo puedo hacer, ¿vale? Entonces, nuestra experiencia previa nos permitió lidiar con ese throttling dentro de las APIs de Microsoft 365 y lidiar de manera automática, es decir, de que nuestros scripts automáticamente eran capaces de gestionar ese throttling y ir gestionando o, digamos, soltando la carga lo más rápido posible, pero sin llegar a saturar las APIs de Microsoft 365 para que no nos bloqueasen. Y la otra es, pues, la posibilidad de hacer cuantas más tareas en paralelo mejor para reducir los tiempos de aprovisionamiento de todo esto, ¿vale? Ya os digo que esa experiencia lo que nos permitió es aprovisionar todo esto y configurar todo esto, pues, en el periodo de una semana, ¿vale? Otras áreas en las que os podemos ayudar, estamos trabajando con vosotros en todo lo que es relacionado con el desarrollo encima de Microsoft 365, ¿vale? Ahí nosotros lo centramos principalmente en estos puntos que os marco ahí. Hay mucho desarrollo encima de SharePoint Online para escenarios de intranet o portales corporativos. Muchos escenarios que estamos viendo de desarrollo encima de Teams, porque Teams también lo tenemos que ver no solo como una herramienta out of the box, ¿no? O SaaS, que yo me conecto y en el momento uno ya la puedo utilizar, sino que puedo construir soluciones ad hoc para mi organización dentro de Teams. Todo lo que os decía de automatización, ¿no? Pues clientes desde que nos han pedido automatizaciones en provisionamiento, automatizaciones en la asignación de licencias, en la asignación de permisos, etcétera, 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 ¿vale? Todo lo que es relacionado con add-ins dentro de los clientes tradicionales de Office, ¿no? Pues hay compañeros vuestros que nos han pedido add-ins, pues, para Word, add-ins para Outlook, etcétera, etcétera. Y ya, digamos, un poco colateral, pero dentro de este paraguas de todo lo que es Microsoft 365, pues todo lo que Microsoft considera como Power Platform, ¿no? Que es Power BI, Power Apps y Power Automate, que nos ayudan a la hora de construir soluciones a medida dentro de Microsoft 365, sobre todo los dos últimos, y todo lo que es, digamos, más la parte de Business Intelligence en el caso de Power BI, ¿no? Escenarios de desarrollo sobre SharePoint, pues son muy relacionados con intranets y muy relacionados con portales de colaboración, ¿no? Ahí os ponemos dos ejemplos, una en el ámbito educativo que hemos hecho con el equipo de la UNIR aquí en Madrid para su intranet corporativa, y otra con Coca-Cola en UK en el mundo, digamos, privado, que además hace un mix entre SharePoint y Power Apps, ¿no? Para que no sea solo un portal de comunicación unidireccional, sino que también funciona como una aplicación, en este caso, desarrollada encima de Power Apps, pero integrada dentro de SharePoint. Y en la parte de desarrollo sobre Teams, no sé si esto lo conocéis, de hecho nuestros compañeros del equipo de desarrollo sobre Teams han hecho algunos Virtual Coffee y algunos webinars durante el COVID específicos ya o más técnicos, ¿no? Sobre cómo se hace el desarrollo en Teams, y aquí hemos trabajado, pues, con vosotros en desarrollo de tabs, en desarrollo de bots, que aquí cuando estamos hablando de bots en Teams, ¿no? Normalmente son, digamos, bots más internos de cara hacia dentro de la organización, ¿no? y se publican a través de Teams. Pero también hemos trabajado con otros clientes, como pueda ser Zara, ¿no? En bots, digamos, de cara al consumidor, ¿no? o al usuario externo, ¿no? Lo que pasa es que en ese escenario el bot no se consume a través de Teams, sino que se consume, pues, a través de una web o a través de algún canal como pueda ser Skype, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os ponemos
Un ejemplo, por ejemplo, ahora mismo pues todos los vendedores, ¿no?, que hay en un centro del Corte Inglés se comunican con los responsables de las secciones respecto a nuevas incidencias a través de Teams, ¿no? Algo que antes hacían a través de correo electrónico y que era difícil de gestionar, ahora se gestiona a través de Teams, y además pues toda esa comunicación a través de Teams, digamos, queda más estructurada o más estandarizada pues a través de unos formularios y de unos dashboards que existen dentro de Teams, ¿vale? Y una cosa que queríamos mencionaros, o que al menos conozcáis, porque lo hemos estado haciendo con bastantes clientes durante los últimos meses, es que Microsoft tiene un programa que se llama los M365 Workshops, ¿vale?, donde a día de hoy existen dos workshops activos, que es el de seguridad pura y el de seguridad en entornos de trabajo en remoto. Al final, ambos muy enfocados a Microsoft 365 y a la gestión de la identidad, por ejemplo. Y estos workshops están de alguna manera soportados o financiados por Microsoft. Es decir, son workshops que impartimos desde Plain Concepts, pero no tienen un coste para el cliente, porque ese coste lo está soportando o está ayudando Microsoft, ¿no? Hay unos requisitos para poder optar a esto, pero aquellos que estéis interesados a lo mejor en participar en esto, simplemente con que nos enviéis un nombre de contacto y un email y el ID de vuestro tenant de Microsoft 365, nosotros podemos comprobar por vosotros si realmente, digamos, tenéis derecho o tenéis esos fondos por parte de Microsoft para hacer estos workshops o no, ¿no? Y si los tenéis, pues yo creo que el éxito que hemos tenido es importante, porque creo que a todos los clientes que se lo hemos planteado y que podían optar a estos workshops, todo el mundo lo ha hecho, porque además aplica mucho en el escenario y en la situación que tenemos a día de hoy con todo lo relacionado con el COVID. Y hasta aquí la parte relacionada con Microsoft 365, y le voy a pasar ahora la palabra a mi compañero José María, que os va a contar un poco todo lo relacionado con Azure. Buenas, ¿qué tal? Comparto mi escritorio para que lo veáis. Antes de nada, pues daros las gracias por asistir a nuestro evento. Y como comentaba mi compañero Iván, cualquier consulta que queráis hacer, pues al final de la sesión estaremos encantados de ayudaros. Bueno, voy a ser bastante ágil, intentaré daros una serie de recomendaciones en lo que sería la transformación del data center camino hacia Azure. He puesto en primer lugar lo que considero que es el paso más crítico, y es el paso de empezar haciendo las cosas bien hechas. Digamos que Microsoft tiene un framework de trabajo, que es el modelo CAF, que lo que nos permite es empezar este viaje de una manera ordenada. Es decir, el modelo CAF lo que incluye por parte de Microsoft son una serie de guías, una serie de documentaciones, de herramientas. Las herramientas son interesantes de verlas porque nos van guiando por diferentes preguntas para darnos una orientación de nuestro grado de madurez o nuestro grado de riesgo que podemos llegar a asumir en ciertas partes. Y siguiendo esta metodología, pues nos garantizamos que por lo menos este camino y futuras fases dentro de Azure van a estar dentro de un control. Veréis dentro de lo que es el modelo CAF que hay temas tan conocidos últimamente como es el de gobierno, o temas tan conocidos como la creación de una landing zone, que viene a ser como un esqueleto sobre el cual empezamos a subir las cargas de trabajo. Simplemente hablar de este modelo ya podía estar aquí comentando cosas de horas. Mi recomendación es que contactéis con nosotros y nosotros podemos ayudar en todo lo que es la adopción de este modelo de trabajo. No simplemente os podemos aportar la parte de entender y de continuamente desplegar el modelo CAF, sino también nuestra experiencia, como dice aquí, de más de 4.000 máquinas virtuales migradas. Hay escenarios donde hemos migrado
entornos pequeños de decenas de servidores a entornos bastante grandes con bastantes cientos de servidores, como puede ser el caso de Repsol. Luego también hemos ayudado en diferentes fases de generación de las máquinas directamente en Azure, es decir, que no han sido migradas, en todo lo que son procesos de transformación a pasos SaaS. Es decir, dentro de este viaje os podemos ayudar en sus diferentes casuísticas. También comentaros que estamos dentro del programa de Advanced Migration Program de Microsoft, que lo que nos permite es que colaborando con nosotros podéis llegar a obtener una serie de fondos y ayudas por parte de Microsoft que os hagan un poco más fácil este proceso de migración, por lo menos un apoyo económico que os permita subvencionar parte de las fases que pueden llevaros al éxito de esta iniciativa. Como un ejemplo de primeras fases o un primer escenario que podemos trabajar dentro de Azure, nosotros os recomendamos que empecéis a valorar lo que es Windows Virtual Desktop. De hecho, estamos con diferentes organizaciones formativas, universidades e instituciones, ya haciendo pruebas de concepto o ya pruebas en real con el entorno de Windows Virtual Desktop. Para así un poco entendernos en qué consiste esta tecnología, es como un entorno VDI de toda la vida, salvo que lo que Microsoft nos facilita a la hora de trabajar con Azure es que es un entorno totalmente gestionado a nivel de infraestructura. Es decir, que nosotros lo único que tenemos que hacer es desplegar una serie de recursos que de forma casi automática Microsoft gestiona por detrás, por lo cual nos quitamos toda una capa de gestión, una capa de administración que suele ser bastante costosa. También tenemos la opción, trabajando con Windows Virtual Desktop, el poder utilizar Windows 10 Multisession. Windows 10 Multisession es que con una sola máquina virtual en Azure nosotros podemos tener múltiples sesiones de Windows 10 para múltiples usuarios, por lo cual, dependiendo la carga que vaya a tener esta máquina, podemos habilitar 3, 4, 10 sesiones por cada una de ellas. Esto a nivel de facilidad en administración y a nivel de ahorro de costes es un escenario fácilmente entendible. También tenemos la posibilidad de migrar entornos tradicionales de Remote Desktop Services a Azure, también con el consecuente ahorro a nivel de administración y a nivel de complejidad. Y también tenemos la posibilidad de trabajar con tecnologías de Microsoft 365 unidas a Windows Virtual Desktop. Por poneros un ejemplo, podemos utilizar el tema de perfiles móviles utilizando servicios de Microsoft 365 OneDrive, como podemos utilizar servicios de cuentas de almacenamiento u otras facilidades. Los escenarios que actualmente estamos montando dentro de vuestro sector, hay clientes que estamos haciendo pruebas solamente a nivel de PaaS-PDI y hay otros clientes que ya tienen la intención de construir entornos de varios cientos de máquinas para la parte también de alumnos. Otra experiencia que creemos que os puede aportar valor es la parte de entornos de I+D. Aquí os hemos puesto un ejemplo y es el proyecto que estamos haciendo HPC conjuntamente con Repsol. Como bien sabéis, nosotros podemos trabajar con entornos HPC dentro de infraestructuras on-premise locales, lo cual suele ser bastante tradicional. Pero el hecho de trabajar con entornos de HPC dentro de Azure nos permite, de una manera bastante sencilla, agregar o quitar dinámicamente los recursos según sean necesarios. Como bien sabéis, una de las grandes ventajas que tiene trabajar con Azure es que nosotros pagamos siempre por lo que consumimos o por lo que utilizamos. El hecho de poder trabajar de una forma dinámica con entornos HPC, que suelen ser entornos bastante costosos, nos lleva a la foto que antes os estaba comentando. Una mejor administración y un ahorro de costes sustancial. ¿Qué hemos estado aportando en este proyecto con Repsol? Pues hemos aportado
todo lo que es la capa de aprovisionamiento, por lo cual hemos llegado a automatizar todo lo que es el aprovisionamiento de los entornos HPC dentro de Azure, y hemos estado trabajando con servicios como Azure Batch o el HPC Pack, que permiten una mejor integración dentro de los entornos HPC. Por lo cual, como resumen dentro de la aproximación en todos los HPC en Azure, lo que el cliente ha conseguido es un aprovisionamiento automatizado y un control de costes bastante interesante. Otro aspecto básico dentro de la transformación digital, y que no siempre se le da el cariño que se le debería dar, es todo el gobierno de costes. Muchas de las frustraciones que nosotros vamos viendo a lo largo de los años dentro de los entornos cloud es que la previsión inicial que había en el tema económico o el tema de costes en un proyecto en Azure no siempre ha sido la realidad. Muchas empresas pensaban que el desplegar recursos en nube siempre conllevaba un ahorro de costes, y la experiencia les ha dado el resultado que no siempre va a ser así. Nosotros, en todos los proyectos que acometemos dentro de Azure, uno de los aspectos que intentamos poner un gran énfasis es en el gobierno del coste. El gobierno del coste lo que nos permite es tener una visibilidad de los costes derivados de trabajar en un entorno cloud de una forma sencilla, visible y sobre todo predictible. Nosotros aquí hemos puesto tres grandes áreas dentro de lo que es una gestión de costes o un gobierno de costes. Primero, el darle sentido común. Dar sentido común es aplicar unas mínimas normas de gobierno, pues unas mínimas normas de etiquetado, unas mínimas normas de gestión a nivel de quién son los que tienen que estar informados de los diferentes costes, una forma de poder atribuir y seguir presupuestos. Todo esto se contempla normalmente dentro de lo que es la gestión de costes y el gobierno de los costes. Otra parte muy importante es toda la transparencia y visibilidad. Si nosotros tenemos una política de costes y esta política de costes es difícil de entender y es difícil de llegar a ella, muchas veces tendrá como resultado que desde que detectamos o tendríamos que detectar una anomalía en nuestros costes hasta que somos conocedores de esta anomalía, pueda haber una serie de jornadas e incluso semanas. Esto siempre representa un gasto innecesario. Por ejemplo, si alguien por un error humano ha realizado una configuración dentro de Azure y esta configuración no ha sido la óptima, muy posiblemente tendremos unos costes superiores a los estimados. Si yo cada día tengo la opción de recibir una alerta o ver un dashboard que me permita hacer este seguimiento, esta desviación siempre será bastante asumible. Si en el caso contrario, yo para poder hacer un seguimiento de mis costes, lo que hago es esperar una factura mensual, la cual analizo, esta desviación de costes puede ser sustanciosa. Nosotros hemos visto casos de desviaciones de costes de unos 30 o 40.000 euros relativos a fallos de configuración. Y otra parte muy importante es la optimización continua. Dentro de cualquier concepto que apliquemos a entornos cloud, todo tiene que ser de un desarrollo continuo. Continuamente Microsoft va sacando nuevas políticas de ahorro de costes, va potenciando diferentes clases de tipos de máquinas, nos va permitiendo hacer diferentes reservas, nos va dando diferentes facilidades y diferentes servicios que nosotros tenemos que estar siguiendo de una forma continuada. Por este motivo, nosotros siempre que hacemos un gobierno o hacemos una gestión de costes, recomendamos hacer unos procesos de actualización mensuales que nos permitan adecuarnos a todas las modificaciones que Microsoft va sacando al respecto. Y ya por último, comentaros que nosotros tenemos un servicio que es el CSP Cloud Level Up,
que lo que nos permite, junto con una empresa hermana que es SaaS Level Up, el poder hacer contratación de Azure a nivel del tipo de contratación CSP, del tipo de contratos CSP. Si hacéis la contratación de Azure con nosotros, os damos una serie de ventajas. Una de ellas es el servicio Cost Steward. El servicio Cost Steward es el servicio de ahorro de costes que os comentaba antes. Otra de las facilidades que os damos es el acceso a soporte premium. Si habéis trabajado, que gran parte de vosotros ya estáis trabajando bastante con Office 365 y algunos ya con Azure, sabéis que tenéis la posibilidad de abrir tickets de soporte directamente con Microsoft. La facilidad que nosotros os damos es abrir estos tickets bajo el programa Premium, lo cual siempre supone un ahorro de tiempos y una agilidad en el proceso. También os damos la opción de una facturación personalizada, con lo que os comentaba antes, con la posibilidad de que nosotros os hagamos llegar el resumen de costes a los interlocutores que realmente tienen que hacer este seguimiento y dándoles la facilidad de ver la información en el formato que ellos son capaces de entender y facilitarles al final la vida. Y luego también formación en gobierno de Azure. Como os he comentado, Azure en su parte de gobierno tiene que ser un proceso continuo, por lo cual bajo este programa os vamos dando sesiones formativas para que os podáis ir actualizando con lo que es el gobierno de Azure. Y ya por último también os permitimos conseguir unos descuentos en todos aquellos servicios cloud que no sean Azure. Básicamente en todo lo que es Microsoft 365, por el hecho de hacer las contrataciones con nosotros, tenéis la posibilidad de encontrar un descuento de hasta el 10%. Y no os hago consumir más tiempo, sabéis dónde ubicarme normalmente y si no, al final de la presentación tenéis la parte de Q&A para poder hacer cualquier tipo de pregunta. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Pues continúo yo con la última parte de la presentación. Creo que ya podéis verme. Pues para no demorarnos mucho más, porque ya llevamos prácticamente una horita, nos quedan simplemente otros dos puntos por tratar, que es el proyecto que hemos hecho con Rediris de integración de SIR 2 y Office 365 y la parte de Virtual Stage que hemos hecho con Microsoft. Respecto al proyecto de integración de SIR 2 y Microsoft 365, esto es un proyecto que ya hemos ejecutado hace años, ¿no? Y que algunos de vosotros ya tenéis en producción, y simplemente queríamos actualizaros un poco sobre la situación del proyecto, ¿no? Donde ya hay una serie de universidades que lo tenéis desplegado, que lo estáis utilizando en vuestros entornos de producción. Sabéis que esto básicamente lo que permite es hacer la federación con Microsoft 365 a través de SIR 2 en lugar de utilizar otras vías como pueda ser ADFS, ¿no? Para quizás aquellos que tengáis un entorno más puro de tecnología Microsoft. Y sobre todo también permite ya no solo el hecho de hacer la federación en sí, sino ese portal que hemos creado, que es o365.rediris.es, que permite a los usuarios o a los alumnos en muchos casos, ¿no? Que además quizás lo estáis utilizando, el hacer un autoaprovisionamiento de sus cuentas dentro de Microsoft 365, ¿no? Aquí tenéis dos opciones, que es que vosotros podéis hacer un preaprovisionamiento de esas cuentas, ¿no? Pues por parte de los administradores de la organización, o podéis dejar que los alumnos accedan a este portal, introduzcan sus credenciales de SIR 2 y automáticamente se inicie el proceso de crear esos usuarios dentro del tenant de Microsoft 365 y además asignarle pues las licencias o los permisos que correspondan a ese usuario, pues en función de los roles a los que pertenezca, ¿no?
Aquí básicamente lo que hemos hecho en la última versión que se ha trabajado pues, en estos últimos dos meses es trabajar en algunas mejoras que habíais reportado y algunas incidencias que habíais reportado por parte de las universidades, ¿no? Pues por ejemplo cuando se hacían los cambios de rol, ¿no? Porque en algunos casos involucraba eso a muchos usuarios, pues al final terminaba dando un timeout, pues eso se ha corregido, digamos, o se ha cambiado todo el modelo que hay por detrás para trabajar de manera asíncrona cuando son tareas, ¿no? Que se sabe que van a tardar mucho tiempo en ejecutarse, pues para que desde fuera no se perciba eso como un error o simplemente que no termine correctamente de ejecutarse, ¿vale? Como os vamos a compartir las slides, pues aquí vais a tener el detalle de los cambios o las mejoras que se han hecho. Digamos que eso era, vamos a decir, por la parte, digamos, más de correctivo, y por la parte de evolutivo, lo que se ha hecho también es añadir más estadísticas para saber realmente cómo los usuarios de vuestras organizaciones están utilizando el portal. Para eso pues hemos utilizado Application Insights para recolectar, digamos, la información o la telemetría de la parte más técnica de cómo está funcionando el portal y qué uso están haciendo los usuarios, y esa información a su vez se ha trasladado a un Power BI pues que dé una visión quizás un poco más de negocio y no tan técnica de cómo los usuarios están utilizando el portal y cómo de bien está funcionando el portal, ¿vale? Esto ya lo tenéis desplegado, lo podéis utilizar, y si alguno tiene alguna duda versus a cómo o necesidad, ¿no? Respecto a cómo es esto a día de hoy o cómo unirse a esta integración, pues se puede poner en contacto con nosotros o con la gente de Rediris y estaremos encantados de echarles una mano, ¿no? Y por último, os queríamos comentar una experiencia pues, que tiene realmente menos de un mes, ¿vale? Y que hasta ahora no podíamos compartir con vosotros por tema de confidencialidad, y es relacionado con la gestión de los eventos, ¿no? Y que comentábamos al principio de que pues, bueno, muchas empresas y muchas organizaciones y vosotros seguramente todavía más, ¿no? Pues tenéis eventos, tenéis clases, tenéis simposios, tenéis congresos que en muchos casos se realizaban, digamos, de manera presencial, y ante el COVID, pues todo esto se ha paralizado y se ha transformado, ¿no? Microsoft básicamente se encontró con la situación de que ellos pues organizan una serie de eventos anuales, ¿no? Algunos de ellos muy grandes, pues porque pueden juntar, estamos hablando de en torno de 4.000, 6.000 asistentes a estos congresos, que lógicamente era inviable realizar de manera presencial dada la situación, ¿no? Y entonces empezaron a pensar o a barruntar pues cómo podrían ser esos eventos en la época COVID-19, ¿no? Y pues aquí empezaron a surgir muchas cosas, ¿no? Y muchas problemáticas, ¿no? La idea era pues, que lógicamente la calidad, ¿no? del evento y de la presentación pues, fuese lo mejor posible, pero uno se empieza a topar con cosas como que los ponentes que van a dar las charlas pues están probablemente en sus casas, ¿no? Y en muchos casos no se pueden trasladar pues, a un auditorio o a un sitio donde puedan impartir esto, ¿no? Porque en muchos casos puede ser que estés localmente o puede ser que tengas gente en un congreso que viaje, ¿no? A lo mejor que sea extranjero y tenga que viajar, y eso ya sea un impedimento, ¿no? Entonces, claro, lo puede hacer online, ¿no? Pero muchas veces, pues yo hoy, por ejemplo, estoy en la oficina, pero muchas veces si uno está en su casa, pues quizás el ambiente o el entorno que tenga por detrás no sea el más adecuado, ¿no? o el más correcto para hacer un evento de estos de calidad, ¿no? Entonces, Microsoft nos lanzó este desafío de cómo podíamos mejorar esto. Y bueno, se nos ocurrió la idea de cómo se podría utilizar una combinación de Azure Kinect, que es un dispositivo relativamente asequible, ¿no? y fácil de conseguir, y la inteligencia artificial para que la calidad de esa presentación fuese pues, la mejor posible, ¿no? Entonces, fijaros que el entorno
original, ¿no? Pues sería el que veis en la parte superior, que es pues nuestra compañera Ingrid en el salón de su casa, que tiene 3 niños, ¿no? Y ya podéis ver que mantener el orden requiere disciplina militar. Y el resultado final, que es lo que veis en la parte de abajo, ¿no? Que es ella, pero situada en un escenario tridimensional sobre el cual, pues bueno, se puede mover, incluso se pueden proyectar cosas por detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, el resultado final de cara a un evento, pues es bastante mejor, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Esto lo tenéis accesible a través de internet, es totalmente gratuito porque el proyecto que hemos hecho para Microsoft, pues Microsoft lo que ha hecho es publicarlo en GitHub, es decir, lo tenéis en GitHub, os podéis descargar el ejecutable, os podéis descargar el código fuente, lo podéis modificar, lo podéis utilizar de manera totalmente gratuita, está ahí para que lo utilicéis, ¿vale? Y también cualquier feedback es bienvenido, ¿vale? Básicamente requiere un kit de grabación que es puede ser 1 o 2 Azure Kinect si quieres tener 2 planos, ¿no? Y sí es recomendable pues, que esos Azure Kinect estén sobre un trípode y tener algún tipo de buena iluminación, ¿vale? Esto lo podéis comprar vosotros, nosotros también lo estamos ofreciendo a los clientes como un kit, ¿no? Donde ya os enviamos un poco todo aquello que nosotros consideramos necesario, ¿no? Os ayudamos con el uso de esta herramienta y con el procesado de los vídeos, ¿vale? Porque básicamente lo que sí es cierto es que esto se utiliza para vídeos no en directo, es decir, para vídeos procesados, es decir, se hace primero una grabación por parte de la persona que va a hacer esa ponencia y después ese vídeo se procesa para cambiar el entorno, cambiar el escenario y que tenga, digamos, la calidad de producción final que veías, ¿no? En muchos casos se integran las slides en la parte de atrás como si la persona tuviese un video wall por detrás, etcétera, etcétera. Esto os vamos a dejar después el enlace en GitHub, veréis que ahí hay una aplicación que se tiene que instalar la persona que va a hacer la ponencia, que le va guiando en todos los pasos para hacer la grabación de esto, ¿no? Y después hay otra herramienta que es la que se utiliza pues, para hacer la producción, digamos, del vídeo final, pues combinando ya el escenario, las slides, la grabación del ponente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y os voy a poner un vídeo muy rápido que os va a hacer una... Innovation hinges on our ability to see things differently, breaking boundaries and looking between the lines in an effort to solve some of the world's toughest challenges. Hi everybody, if you are watching Microsoft Build, you have probably seen one of these innovation videos happening in this stage. Well, I know that you know it, but this stage is not real. I'm actually confined at home, like the rest of the speakers in these innovation sessions. Now, the magic behind this is artificial intelligence. In this video, I want to show you how it works and how you can use it for your own presentations. To do that, let me switch to the real video that I'm recording today. There you go. So you can see that I'm actually at home. Welcome to my house. This is a regular room. I have a couch, I have furniture, I even have some toys from my daughter, which are everywhere. Now, the magic behind this is the setup that I have in front of me. To show you that setup, let me switch to that camera that you see there. Okay, let's go for it. Now, this is the setup. You can see that I have 2 cameras in here. Now, I have 2, but I could use only 1 if I want to. So this is to switch between the different angles. Now, if you look closer, you can see that these are Azure Kinect cameras. We do that because with Azure Kinect, I can capture also the depth information. And that, as we will see later, it will make my AI model more accurate. I also have a couple of ambient lights. Again, not required, you don't need to use them if you don't want to. And this is my laptop where I have the 2 Kinects connected. Now in that laptop, I'm running an app called Speaker Recorder that you can download from the GitHub repo. Let me show you that app.
Now in this app, you can see that it's capturing the different video inputs. I had the RGB signal from the Azure Kinect cameras. I also had the depth information that we were mentioning before. And optionally, I can also record a PowerPoint video. Now, once I'm happy with the result, I need to apply the AI model on top of these video inputs. To do that, I can also download the command line tool that is available in the same GitHub repo. Now, the output of this command line tool is a video like this. So you can see there is a transparency mask with my silhouette on it. Now, I can use this transparency mask and apply to my original video so I can remove the background with anything that I want. For example, the virtual stage. Now, I know that if you are a developer, you want to know all the details. So let me share some of those details to you. This AI model is based on the work from the University of Washington. They recently published a paper where their researchers developed an AI model that is doing that magic. Now, in that AI model is taking two video inputs. The first one, the first image, is the background. So I need to record the background without the person on it for the AI model to work. The second one is the real video, the one with the person speaking on it. Now, the output of that video is the transparency mask that you saw before. But it has some issues. So for example, if I'm wearing something that is, the color is similar to the background, I may have like gaps or holes in my body, not great. So what they did is using a second neural network. In this case, this neural network takes only one video input and it tries to guess the silhouette of the presenter just by looking at the image, because we know that we have a person in there. Now, that output is great, but it's not as accurate as the previous one. It works great with the background, but for example, for things like the hair or the space between fingers, it's not as smooth. So what they did is combining these two models with a neural net architecture called context switching. What it does is picking the neural network depending on the conditions. So it takes the best of both worlds. Now, in our case, we could go one step further because we have Azure Kinect. So what we did is replacing the second neural network with the silhouette that is guessed by the Azure Kinect, which is much more accurate because it has that depth information that we were mentioning before. Now, we can improve this even further. We can take this model and use another AI technique called adversarial network. What they did is connecting the output to another neural network, which is able to identify if a video is fake or real. Now, if you change the input, if you change the model slightly, the original model slightly, and you try to fool this third neural network, the result will be a neural network, a model that is more accurate and is able to create more natural images. You have all of this process available in the GitHub repo, so we welcome your contributions to make it even better. And of course, it would be great if you use this solution also to record your own presentation, so we can keep enjoying those community events while at the same time keeping the speakers safe. Thank you very much. Esperamos que os haya gustado. Y ahora os pondremos en el chat la información con los enlaces donde lo podéis descargar, lo podéis utilizar y estaríamos más que encantados y orgullosos de escuchar vuestros comentarios y la experiencia utilizándolo si os animáis a ello, ¿vale? Y creo que con esto terminamos y esperamos no haberos aburrido demasiado y que os haya resultado interesante y al menos os hayamos aportado un poquito de valor durante esta hora y cuarto, y quedamos un poco a la espera de las preguntas que nos hagáis a través del chat. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.